Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. No lo digo por todos ustedes, yo conozco a los que les he elegido, pero es necesario que se cumpla la escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda que es esta presentación que el evangelista Juan nos está haciendo. En primer lugar, es esa unidad, ¿verdad?, entre el Padre y el Hijo. Él dice que así como existe esa unidad tan grande entre el Padre y el Hijo, así también esta comunidad. Ñaño entendeana, ñaños enduana, añandella y cuapana, ¿verdad? Por eso es que va diciendo: yo conozco verdaderamente cuál es la voluntad del Padre, qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Y en este sentido, él también se siente enviado. Dice: el Padre me ha enviado. Porque nosotros nos conocemos, yo le conozco al Padre. Lo que yo vengo aquí a ofrecerles a ustedes es este elemento del conocimiento. Para que la fuerza y la vida del Espíritu de Dios esté siempre en medio de ustedes. Porque apenas nos olvidamos, queridos amigos, y parece que nos vamos separando y nos vamos dividiendo. Entonces nosotros tenemos que saber que estamos muy íntimamente unidos a Jesús y por lo tanto también al Padre, a Dios. Queridos amigos, esta lectura es muy linda porque después dice de que lavó los pies a sus discípulos. Este es el momento esencial en que Jesús lava a sus discípulos, capítulo 3, los pies, y haciéndoles entender que para que ustedes tengan parte con mí, porque justamente quiere decir esa humildad, ese servicio en todo. Es un despojarse de sí mismo para poder, en este caso, dar un servicio total al hermano. Les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor. Y es así. El servidor, el que está ahí, el esclavo, que se pone a lavar los pies de su Señor, no es mayor que su Señor, dice que es su patrón. Pero, sin embargo, sabemos muy bien que nosotros, como cristianos, para ser los más grandes en el reino de los cielos, como nos dice el Señor, tenemos que hacernos servidores de todos. Y te pone este ejemplo, vamos a decirlo así, de una bajeza total, ¿verdad? Podemos decir. Pero el hecho de lavar el pie al necesitado, el hecho de lavar al pie al hermano que necesita y a quien lo tengo que volver a restituir en su propia vida, significa para nosotros la grandeza, una grandeza enorme de parte del cristiano, en la medida en que entiende lo que Jesús va haciendo. Y por eso continúa, dice: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo ama y el que lo ha enviado. Ustedes serán felices si, siguiendo estas cosas, las practican. ¿Por qué, queridos amigos? Porque en la medida en que nosotros entendemos esto, en la medida en que nosotros practicamos, ciertamente que los resultados de una comunidad preocupada por el hermano, preocupada por la comunidad, será resultado de lo que el Señor hoy nos está pidiendo. No lo digo por todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido. Yo conozco a los que les he elegido. Ustedes. Yo conozco, pero es necesario que se cumpla la escritura que dice:
el que se comparte, el que comparte mi pan, ahora se volvió contra mí. Queridos amigos, esto es bastante delicado, pero ella es sana, porque aquí Jesús ciertamente que después lo va a echar ahí frente a todos los discípulos, no quiere decir el nombre ni nada, pero el que comparte mi pan, el que mete la galleta, el que mete el pan en mi propio plato y ahora está comiendo, ese es el que me va a traicionar. Que muchas veces nosotros nos acercamos, decimos que somos amigos de Jesús, yaña comulgá, yaña ñemboé, pero sin embargo después seguimos en la corrupción, seguimos en las cosas que en lugar de enriquecer, en lugar de dar la posibilidad a tanta gente para que todos estemos bien, queridos amigos, lo único que sabemos es robar, somos deshonestos. Y por lo tanto, la consecuencia del pecado tiene su influencia sobre toda nuestra sociedad. Por eso les digo esto desde ahora, antes de que suceda, para que ustedes sepan que yo soy, le dice entonces, que crean que yo soy. Porque el Dios que fue enviado, el Hijo, por Dios Padre, entonces nos envía para mostrarnos este camino. Y así entonces nosotros, escuchando su voz, nos aferramos a la buena noticia y ahora procuramos vivir esta gracia que Él nos ha dejado. Queridos amigos, pidamos esta gracia. Que así sea. Que así sea.